Relegaron a un héroe de guerra de 72 años a clase turista. ¿Qué pasó después? Cerraron todo el aeropuerto. Antes de seguir, no olvides suscribirte y contarnos de dónde nos escuchas. Tenemos en nuestra comunidad gente de México, Argentina, el Caribe. ¿Tú de dónde eres? Sigamos. Señor, voy a tener que pedirle que se haga a un lado un momento. Clarence Clay Jefferson parpadeó lentamente, como uno lo hace cuando no está seguro si le están hablando a uno o a la persona que está detrás. Pero al mirar a su alrededor y no ver a nadie más en la fila inmediata, asintió levemente, se hizo a un lado y esperó. No era un hombre de hacer escándalos. La sala de embarque en la puerta C-14 del Aeropuerto Internacional Birmingham Shuttlesworth estaba llena, ruidosa y tensa de esa forma específica que siempre parece asentarse sobre los aeropuertos. Gente moviendo sus maletas, niños pequeños quejándose, alguien caminando de un lado a otro murmurando por un auricular Bluetooth. Pero nada de eso afectaba a Cla. Se quedó allí en silencio, con el sombrero en la mano, un viejo fedora marrón que tenía desde el 83, y esperó a que la agente de la puerta hablara de nuevo. Ella no lo miró a los ojos. Lo siento, dijo con la vista fija en su pantalla. Hubo una reasignación de asientos. Ahora está en el 32B. Eso llamó su atención. ¿Señorita? Preguntó con suavidad. Sin enojo, solo confusión. Su voz era tranquila. Usted estaba en el 2A, ¿correcto? Ese asiento ya no está disponible debido a un cambio de aeronave. Tuvimos que redistribuir a algunos pasajeros. Su voz era plana, ensayada, como si ya lo hubiera dicho 100 veces y no quisiera explicarlo otra vez. Cla no discutió. Había pasado por cosas mucho peores en sus 72 años, así que en vez de eso esbozó una sonrisa tensa, asintió una vez y caminó hacia el túnel de embarque. Su boleto de primera clase se arrugó ligeramente en su mano. Pero no todos ignoraron lo que acababa de pasar. A 2 filas de distancia, sentada cerca de una estación de carga de teléfonos, una joven llamada Tasha Seaman se dio cuenta. Se dio cuenta porque había estado revisando su feed, leyendo sobre un condecorado con la medalla de honor que asistiría a un evento de veteranos en Washington, D.C., el mismo al que ella viajaba. Y cuando alzó la vista y vio el rostro del artículo en su pantalla parado educadamente en la puerta, ese boleto arrugado en mano, algo no le cuadró. Porque el hombre de ese artículo, el de la mirada firme y postura serena, no era cualquiera. Era el coronel Clarence Jefferson. Vietnam, tormenta del desierto, Afganistán. Estrella de bronce, corazón púrpura, medalla de honor por liderar una misión de rescate que salvó 11 vidas bajo fuego enemigo. Y ahora lo estaban enviando al fondo del avión. Tasha se inclinó hacia la mujer sentada a su lado. Ese es el coronel Clay Jefferson, el que acaban de bajar de clase. ¿Ese? ¿Hablas en serio? Sí. Mira. Le mostró su teléfono. La mujer frunció el ceño. Eso tiene que ser un error. Uno pensaría eso, pero cuando Cla caminó por ese túnel de embarque, lento, constante, con el abrigo sobre el brazo, nadie lo detuvo. Ni un solo empleado. Ni el otro agente de puerta, ni siquiera la azafata que miró su pase de abordar y luego lo envió hacia la parte trasera, asiento del medio en clase turista, entre un hombre que se negó a quitarse la mochila y un adolescente con audífonos de cancelación de ruido. Se bajó lentamente en el asiento angosto, doblando sus largas piernas y acomodando el hombro. Sus rodillas tocaban el asiento de enfrente. No se quejó. Detrás de él, la puerta de la cabina ni siquiera se había cerrado cuando Tasha levantó su teléfono y comenzó a grabar. No sé quién necesita escuchar esto, susurró, pero este hombre es un héroe de guerra y lo acaban de degradar de primera clase sin decir nada. Ella no sabía qué pasaría después. Solo sabía que se sentía mal. Pero alguien más en esa terminal ya estaba enviando mensajes de texto a alguien mucho más arriba en la cadena. A Clarence Jefferson nunca le gustó que lo llamaran héroe. Le incomodaba, como si tuviera que justificar algo, como si sobrevivir 3 despliegues y ver morir a amigos le diera algún tipo de autoridad moral. Pero en su mente, él solo era un soldado.
Un hombre que hizo lo que tenía que hacer porque otros contaban con él. Nacido en 1952 en Selma, Alabama, Clark creció en un mundo que le dijo desde temprano en qué carriles debía quedarse. Pero él nunca se quedó en esos carriles. Cuestionaba a los maestros. Caminaba a casa por el barrio blanco a propósito. Y a los 16, le rompió las costillas a un hombre defendiendo a su hermano menor frente a una tienda. Intentaron acusarlo. Su madre suplicó. Un juez le dio una opción, milicia o cárcel. Eligió el ejército. Y eso lo cambió todo. Para cuando tenía 22 años, Clark ya había hecho cosas que la mayoría de los hombres no podrían imaginar. Pasó noches en el barro, semanas sin una comida decente, y vio morir a un amigo en su regazo mientras le sostenía la mano. Ascendió en las filas a la manera difícil. Disciplina. Lealtad. Humildad. Nunca buscando crédito. Solo intentando mantener a su gente viva. La medalla de honor llegó después de su última misión en Kandahar. Sacó a soldados heridos de un transporte en llamas bajo fuego de francotiradores. Rechazó la evacuación hasta que todos estuvieran fuera. Llevó a un cabo herido en la espalda por casi 1 kilómetro hasta llegar al perímetro de la base. Nunca hablaba de eso a menos que lo forzaran. Y aún entonces, solo se encogía de hombros. Hice lo que cualquiera habría hecho. Pero eso no era verdad. Lo que Clark hizo que los generales le saludaran, que los presidentes conocieran su nombre, y aún así vivía solo en una casa de ladrillo de un piso en el lado oeste de Birmingham, conducía un Ford Crown Victoria 2011, aún usaba un teléfono de tapa, y la única razón por la que volaba a DC era porque le iban a poner su nombre a una instalación. No lo quería, pero insistieron. Señor, le dijeron. Su legado lo merece. Así que ahí estaba, volando en clase económica con un saco que ya no le quedaba como antes, abordando en silencio un vuelo que de alguna forma había reasignado su asiento de primera clase a otra persona. Llevaba una copia de The Fire Next Time de Baldwin en su mochila y una botella de agua que pagó él mismo. No estaba amargado. Solo no le gustaba cuando las cosas no tenían sentido. Y esto no tenía sentido. Disculpe, señor, le dijo el adolescente a su lado, empujándolo suavemente. ¿Usted fue del ejército o algo así? Clark sonrió. Lo fui. El chico se sintió avergonzado. Ah, cool. Es que, mi papá es infante de marina. Está en Kuwait ahora mismo. Vi su pin. No quería molestarlo. No lo hiciste, dijo Clark, tocando la medalla en su solapa con un dedo. Dígale a su padre que le doy las gracias. Y eso fue todo. Clark se recostó, cerró los ojos, intentó no pensar mucho en cómo habían cambiado las cosas desde que colgó el uniforme, en cómo algunas personas aún lo ignoraban, en cómo el respeto era fácil cuando usabas camuflaje pero desaparecía cuando solo eras otro viejo negro en una fila. No quería lástima, pero algo en este momento le parecía incorrecto. Y de vuelta en la puerta de embarque, el video ya estaba llegando a una mujer que no iba a quedarse callada. Tessa Simmons no publicaba mucho en redes sociales. Usaba su teléfono más que nada para chats del trabajo y para ver videos de perritos por la noche cuando necesitaba calmar los nervios. Pero esta vez algo le dijo que presionara grabar. Aún estaba parada cerca de la puerta de embarque, su maleta a sus pies, filmando en silencio mientras los últimos pasajeros hacían fila para abordar. El video no estaba editado. Sin narración dramática, sin música de fondo. Solo su voz y la imagen cruda de un anciano, tranquilo, sereno, caminando hacia el fondo del avión como si nadie le acabara de quitar algo que se había ganado. Normalmente no hago esto, dijo ella al micrófono. Pero acabo de ver cómo esta aerolínea degradó a un condecorado con la medalla de honor a clase turista. Sin explicación, sin disculpas. Él simplemente aceptó. Subió el video a su historia y etiquetó a la aerolínea. Menos de 3 minutos después, su celular vibró con notificaciones. Su bandeja de entrada comenzó a llenarse. La gente lo estaba compartiendo, republicando, y alguien en algún lugar decidió reenviarlo a un hombre con peso. Mientras tanto, dentro del avión.
Cla seguía sentado, algo apretado, pero no incómodo. No era del tipo que pedía ayuda, nunca lo había sido. Pero una azafata, alta, delgada, de unos 30 y tantos, se detuvo junto a su asiento con una bandeja de bebidas y frunció el ceño. Señor, dijo inclinándose, usted estaba en el 2A, ¿verdad? Cla levantó la vista. Lo estaba. Ella dudó un segundo. ¿Puedo preguntarle si usted solicitó el cambio de asiento? No, respondió con calma. Su mandíbula se tensó apenas. Luego asintió una vez y siguió adelante. Esa fue la primera grieta. De vuelta cerca de la puerta, Taza acababa de encontrar un lugar tranquilo para sentarse cuando otro pasajero, un hombre de unos 50 años con saco deportivo y zapatos gastados, se le acercó. ¿Eras tú la que estaba grabando hace rato? Ella alzó la vista. Sí. ¿Por qué? Él deslizó una tarjeta de presentación sobre el asiento. Mi hermana trabaja en supervisión de la FAA. Le va a interesar mucho ese video. Taza parpadeó. ¿Hablas en serio? Totalmente en serio. Al mismo tiempo, en la pantalla de otro celular dentro de una oficina silenciosa a kilómetros de distancia, el presidente de Commonwealth Airlines, Omar Brewster, estaba viendo la misma grabación. El hombre no parpadeaba mucho, no hablaba, mientras su asistente rondaba cerca, nerviosa, mordiéndose el labio. ¿Esto se va a hacer viral? Preguntó al fin. Él miró la pantalla un segundo más, luego se puso de pie. Consígueme un saco. Tenemos 8 minutos antes de que cierren la puerta de la cabina de ese avión. Cla cerró los ojos de nuevo. No sabía que todo esto estaba ocurriendo. No sabía que alguien estaba por aparecer en ese túnel de embarque con algo que demostrar, ni que el resto de la cabina estaba a punto de presenciar algo que nadie esperaba. Pero en ese momento, 8 minutos lo eran todo. Los últimos pasajeros estaban apretándose en sus filas, metiendo maletas en los compartimientos superiores, cuando la energía en el túnel de embarque cambió. Se podía sentir en el repentino silencio de los agentes de puerta, en cómo una de ellas se inclinó para mirar en la esquina, susurrando algo en su radio. Entonces se oyó el sonido de unos zapatos de vestir moviéndose rápido, con propósito, firmes, pero sin prisa. Ese clic agudo de autoridad. Omar Brewster no era de dramas. A sus 49 años, había ascendido desde operaciones regionales hasta presidente de Commonwealth Airlines, y no hacía apariciones públicas a menos que fuera absolutamente necesario. Pero esto no se iba a resolver con un correo, una disculpa y un comunicado aprobado por Relaciones Públicas. No cuando el hombre en el 32B era Clarence Jefferson. No cuando todo Internet ya estaba mirando. Al subir al avión, las azafatas se hicieron a un lado rápidamente, sin saber qué decir. Una miró hacia la cabina de mando. Otra susurró, es él. Omar las ignoró. Ajustó su saco, hizo un gesto rápido a la jefa de cabina, y comenzó a avanzar por el pasillo. Las filas de la 1 a la 10 se enderezaron. En la 20, las cabezas comenzaron a girar. Para la 30, incluso el adolescente junto a Cla se quitó los audífonos. Cla no alzó la vista al principio. Estaba a mitad de un capítulo en su libro de Baldwin, entornando los ojos un poco por la escasa luz de cabina. Pero entonces oyó una voz. Suave, directa, pero respetuosa. ¿Coronel Jefferson? Cla levantó la vista lentamente. Sí. Omar extendió la mano. Omar Brewster, presidente de Commonwealth. Creo que cometimos un error. Cla no estrechó su mano de inmediato. Lo miró por un segundo, como intentando descifrar qué clase de juego era este. Pero no habló. Así que Omar continuó. Su asiento nunca debió ser reasignado. Eso fue error nuestro. Asumo toda la responsabilidad. Cla colocó su libro cuidadosamente, aún sereno. ¿Y ahora qué pasa? Nos gustaría escoltarlo de regreso a su asiento original, si nos lo permite. Hubo un momento, una respiración, en la que Cla pudo haber dicho que no, pudo haber hecho un punto, haberlo hecho doler. Pero en vez de eso, se levantó con la misma dignidad silenciosa que tenía en la puerta de embarque.
Lo aprecio, dijo. Sin sarcasmo, sin arrogancia. Solo la clase de gracia que viene de décadas sobreviviendo cosas mucho peores que un mal protocolo de aerolínea. El adolescente en el asiento del pasillo se apresuró a hacerse a un lado. Los pasajeros abrieron espacio. Los celulares estaban arriba, sí, pero la gente estaba en silencio. No el silencio de la cortesía. Más bien, el de presenciar algo que sabes que importa. Mientras avanzaban hacia el frente, Omar mantenía las manos a los costados, caminando medio paso atrás. Fue intencional. En la fila 2, el asiento seguía libre. Cla se sentó sin decir palabra, dobló su abrigo sobre las piernas, miró por la ventana. Omar se inclinó de nuevo. Lo siento. Esto no debió haber pasado. Cla finalmente lo miró. No, no debió. Omar asintió. Sin excusas. Solo se enderezó y se bajó del avión. Sin prensa, sin cámaras. Solo responsabilidad. Pero no había terminado. Todavía no. Porque el mundo ya había visto el video, y ahora quería más. El avión ni siquiera se había alejado de la puerta cuando el video de Taza alcanzó sus primeras 100.000 vistas, luego 200.000. Se propagó más rápido de lo que incluso ella esperaba. Retuiteado por veteranos, compartido por influencers, comentado por personas que no podían creer lo que estaban viendo. Capturas de pantalla de Cla sentado en el 32B comenzaron a circular con titulares como: Héroe con medalla de honor relegado a clase turista, aerolínea maltrata a veterano de guerra, presidente interviene. Para cuando el vuelo 228 estaba en el aire, los hashtags en tendencia estaban por todas partes. Almohadilla respeten a nuestros veteranos. Almohadilla él es el coronel Jefferson. Almohadilla honor no es solo una palabra. Los noticieros por cable lo retomaron. Para media tarde, en The View, alguien citó su comportamiento sereno como la marca de un verdadero líder. Un general retirado tuiteó: serví con este hombre. Una vez cargó a 2 soldados heridos bajo fuego mientras sangraba por su propia pierna, y ustedes lo pusieron en el asiento del medio. Pero no todos alababan el momento. Algunos pensaban que las acciones del presidente de la aerolínea eran un truco publicitario. Otros decían que Cla debió haber sido ascendido desde el inicio, no rescatado frente a una cámara. Hubo debates, columnas de opinión, hilos de comentarios que se salieron de control rápidamente. Y a través de todo eso, Cla no dijo nada. Aún no sabía cuán grande se había vuelto todo. Estaba en el cielo, en algún lugar sobre Carolina del Norte, bebiendo agua y releyendo un párrafo que ya había leído 3 veces porque su mente seguía vagando. La azafata pasó. Se detuvo, lo miró hacia abajo y le dijo suavemente: Coronel, gracias por todo. Él asintió, dijo: de nada. Y volvió a su libro. Cuando el avión aterrizó en el aeropuerto Ronald Reagan, 3 personas lo esperaban en la puerta. 2 de la aerolínea, una del Departamento de Asuntos de Veteranos. Le ofrecieron un auto. Lo rechazó. Le ofrecieron cargar sus maletas. También se negó. En cambio, Cla salió de la terminal como cualquier otro viajero, arrastrando su propia maleta, pasando junto a la gente que lo miraba, y finalmente se detuvo al ver una cara familiar fuera de las puertas. Su sobrina, Adrián. Ella lo abrazó fuerte. Tío Cla, estás por todo internet. Él levantó una ceja. Ya me imaginaba que algo pasaba. Tienes que ver lo que la gente está diciendo. Estás en tendencia. Hay equipos de noticias tratando de conseguir una entrevista. No dije nada que valiera la pena citar. Exactamente. Por eso están interesados. Él sonrió levemente, pero no le llegó a los ojos. Caminaron hasta el auto, el aire de DC era fresco contra su piel, la luz del atardecer rozando el rostro de Cla. En su mente, esto no era justicia. Era corrección. Y no debería haber hecho falta una cámara para que la gente recordara lo que es la decencia. Pero el momento aún no había terminado con él. Todavía no. Porque a la mañana siguiente alguien le entregó un micrófono a Cla, y el mundo finalmente escuchó su voz.
El auditorio era pequeño, justo a un lado de Massachusetts Avenue. Dentro, filas de sillas plegables enfrentaban un escenario modesto, con una bandera estadounidense en la esquina y una placa de bronce cubierta por una tela azul oscuro. La sala olía ligeramente a pintura fresca y alfombra nueva. Era el tipo de lugar al que uno entra esperando una ceremonia tranquila, tal vez algunos aplausos corteses, un almuerzo después. Pero esa mañana, cada asiento estaba ocupado. Cámaras alineaban la pared trasera. Reporteros estaban hombro con hombro cerca de las salidas. La mitad ni siquiera estaba invitada. Llegaron después de que el video de Taza superara el 1.000.000 de vistas durante la noche. Aún así, Clarence Clay Jefferson entró como entraba a todo, cabeza en alto, manos firmes, sin prisa. Llevaba un traje gris carbón con una camisa blanca impecable, la misma que solía usar para funerales y cenas de veteranos. La cinta de la medalla de honor reposaba justo sobre su corazón. Sus zapatos, de cuero negro lustrado, se deslizaban en silencio sobre el piso de losetas. Adrián estaba a su lado. Le apretó la mano antes de que subiera al podio. La sala quedó en silencio. Un hombre del departamento de veteranos dio la introducción, 2 minutos, respetuosos. Llamó a Cla un pilar del deber, enumeró sus medallas, habló sobre el servicio antes que uno mismo. Pero cuando terminó y se hizo a un lado, nadie aplaudió de inmediato. Estaban esperando a Cla. Él se quedó quieto por un momento, escaneando la sala como si estuviera en formación de pase de lista. Sin nervios, solo midiendo el peso de lo que estaba por decir. Ajustó el micrófono. La mayoría de ustedes no me conoce, comenzó, con voz baja pero firme. Conocen la idea de mí. Vieron un video, leyeron un titular. Pero yo solo soy un hombre. Un hombre que ha pasado más tiempo tratando de hacer lo correcto que preocupado por lo que la gente piense de él. Pausa. Yo no quería esta ceremonia. No pedí que ese edificio llevara mi nombre. Y ciertamente no quería convertirme en símbolo de lo que pasa cuando el sistema olvida a quienes lo construyeron. Un murmullo recorrió la audiencia. Él continuó. Servía a este país no porque fuera perfecto, sino porque creía en lo que podía llegar a ser. Porque creía en la gente, en el deber, en el sacrificio. Pero creer no significa ser ciego. He visto lo rápido que la gente te ignora cuando tu uniforme está en el armario. Lo rápido que asumen, que te ignoran, que te mandan al fondo del avión. Dejó que eso flotara un segundo. Lo que pasó no fue por un asiento. Fue por lo fácil que es quitarle la dignidad a alguien sin siquiera darse cuenta. O peor, sin importarles. Silencio. Absoluto. Y no digo esto con rabia. Lo digo con esperanza. Porque vi gente alzar la voz. Vi a extraños, a jóvenes, defender a alguien que ni siquiera conocían. Eso me dice algo. Me dice que no hemos terminado. Me dice que, tal vez, solo tal vez, aún vale la pena luchar por nosotros. Pausa. Respiración profunda. No necesito agradecimientos. No necesito desfiles, necesito verdad, necesito respeto. Y necesito que recordemos que el servicio no caduca. Uno no deja de honrar a alguien solo porque la guerra terminó. Se alejó del micrófono. Nadie aplaudió al principio. Estaban demasiado impactados. Luego alguien se puso de pie. Lue, solo asintió una vez, bajó del escenario y tomó asiento. Pero el país no solo escuchó las palabras. Las sintió. Y la reacción aún no terminaba. Para el fin de la semana, el clip del discurso de Cla había sido visto más de 12 millones de veces. No era llamativo. Sin música, sin edición. Solo el video en crudo. Un anciano en un traje gris diciendo la verdad. Y, de alguna manera, eso fue más fuerte que todo el ruido. Los programas de entrevistas hicieron segmentos. Siguieron los editoriales. Las celebridades publicaron homenajes, veteranos salieron a contar historias similares. Degradaciones silenciosas, disculpas vacías que susurraban falta de respeto. Pero esta vez, algo fue diferente. La gente escuchó.
Commonwealth Airlines anunció una revisión interna completa de sus procedimientos de abordaje y reasignación de asientos. Implementaron una nueva política que honra a los miembros del servicio, activos o retirados, con asientos mejorados garantizados cuando estén disponibles. La llamaron el Protocolo Jefferson. CLA tampoco había pedido eso. La secretaria de prensa de la Casa Blanca dio una breve declaración. Lo que le ocurrió al coronel Jefferson fue inaceptable. Pero lo que sucedió después, eso nos da esperanza. Pero CLA nunca dio otra declaración. No hizo una gira de medios, no vendió la historia. Cuando las camionetas de noticias se estacionaron afuera de su casa en Birmingham, no abrió la puerta. Ya había dicho lo que tenía que decir. Una tarde, aproximadamente un mes después del incidente, CLA estaba sentado en su porche junto a Adrián. Ella leía una carta en voz alta, otra nota de agradecimiento de un desconocido. Querido coronel Jefferson, vi su discurso. Me recordó a mi abuelo. Lo trataron como un fantasma en sus últimos años. Usted me recordó que no podemos dejar que eso vuelva a pasar, con nadie. Adrián levantó la vista. Es la sexta de hoy. CLA no dijo mucho, solo asintió y miró hacia el césped. El sol empezaba a caer, proyectando largas sombras sobre el concreto. ¿Tú crees que algo realmente cambió? Preguntó Adrián. CLA tardó un rato en responder. Algunas cosas no cambian de la noche a la mañana. Pero a veces, la gente sí. Y por ahí empieza. Tocó el costado de su viejo teléfono de tapa, revisando la hora, y añadió. El asunto es este, el respeto no debería ganarse después de que ya se pagó en su totalidad. Adrián apoyó su cabeza en su hombro. ¿Siempre hablas como si estuvieras dando un discurso? CLA soltó una risa suave. Nah. Solo que ya estoy muy viejo como para desperdiciar palabras. En todo el país, había otras conversaciones ocurriendo, en autobuses, en escuelas, en barberías y salas de juntas. Conversaciones sobre respeto, sobre envejecer, sobre cómo se ve realmente la dignidad cuando nadie está mirando. El video seguía siendo compartido, pero ahora era más que indignación. Era reflexión. Y por cada persona que vio el rostro de CLA y pensó en su propio padre, su tío, su abuela. Alguien que lo dio todo y recibió muy poco a cambio, tocó una fibra que no se desvaneció al día siguiente. Porque ya no solo hablaban de CLA. Estaban hablando de ellos mismos, de sus vecinos, de su país y del tipo de futuro en el que querían vivir. Que esto sea una lección, a veces basta una voz tranquila para sacudir una sala. Un hombre que se queda sentado para que el resto de nosotros recuerde cómo ponerse de pie. Si esta historia te conmovió, cuéntasela a alguien. Llama a tus padres. Agradece a un veterano. Respeta a quienes vinieron antes que tú, no solo con palabras, sino con acciones. Porque la dignidad no es un regalo. Es un derecho. Nos vemos en la próxima historia.